Buenas tardes compañeros, en este video que vamos a presentar a nuestros compañeros vamos a hablar sobre el conflicto armado de El Salvador. En este video hablaremos sobre el conflicto armado y entrevistaremos a unas personas que ellos vivieron este conflicto armado. El conflicto armado fue un periodo turbulento y violento que tuvo lugar desde 1880 a 1992. Buenas tardes compañeros, ahora vamos a hacer la entrevista hacia el doctor Marvin Alfaro. ¿Sobre qué? Sobre el conflicto armado de El Salvador. La primera pregunta es, ¿cuáles fueron las causas principales de guerra civil en El Salvador? Bueno, la mayor parte de las causas se pueden resumir en dos. Primero es la exclusión social que se tuvo por parte de algunas minorías. La parte del campesino, el área rural, fue una de las que en este caso fue tomada, y esa fue una de las que generó la atención, y se le mencionaba a la parte de la oligarquía, es decir, aquellos terratenientes, aquellas familias que eran más poderosas, el que no llegaba hasta las clases bajas, lo que eran en este caso los alimentos básicos. Ok, la siguiente pregunta es, ¿cómo se formaron y cómo operaban las Fuerzas Armadas revolucionarias como el FARC y el Frente Farabundo Martí como la Liberación Nacional, como el FMLN? Esto es un conjunto de grupos, de asociaciones, de fuerzas que se unieron para formar lo que se conoció como el FMLN, ¿verdad? Fue un conjunto de fuerzas revolucionarias que al final de la década de los 70, principio de los 80, se unieron para formar este fuerte de fuerzas liberadoras, algunos de ellos llamaban, y que eran parte de ese movimiento que estaba en contra de lo que era el área militar y el área indudablemente establecida en ese momento a través de una constitución de la República. Ok, la siguiente pregunta es, ¿qué papel jugaron Estados Unidos en el conflicto y cómo lo hicieron? Bueno, Estados Unidos jugó un papel determinante porque parte de su proceso fue apoyar al gobierno turno, tratando de no dar cabida a las fuerzas revolucionarias, ya que dentro de las fuerzas revolucionarias estaba una que se establecía como parte del socialismo y el comunismo, y Estados Unidos en este caso no estaba de acuerdo con esta parte de la izquierda. Bueno, la siguiente pregunta será, ¿cuáles fueron las principales estrategias y tácticas utilizadas por los militares salvadoreños y los grupos guerrilleros durante la guerra civil? Bueno, fueron diferentes, ¿verdad? Los grupos guerrilleros ocuparon muchas de las tácticas que se ocuparon en las guerras como Vietnam, ¿verdad? Parte de las orientales vinieron acá a especializarles, ¿verdad? Y se llama guerra de guerrillas. Y los militares, pues en este caso, con todo lo que es el armamento, ¿verdad? Bombardeo, equipo pesado, tanques, ¿verdad? Y por supuesto todo lo que era la tropa que se seguía directamente en todos los sectores donde se conducía la guerra. Bueno, la siguiente pregunta será, ¿cuál fue el impacto del conflicto en la sociedad salvadoreña y cómo llegó a acuerdo de paz? Bueno, el impacto fue grande porque se le llama la década perdida, por el hecho de que el país perdió mucho dinero, mucho progreso, mucho desarrollo y mucho crecimiento en todas las áreas, en educación, en el área social, por el hecho de tener una guerra civil interna. Y se llega a los acuerdos de paz cuando las dos partes se dan cuenta de que no hay otra forma, ¿verdad?, de avanzar, y también hay una presión internacional a través de Naciones Unidas, la Unión Europea y muchos países que en este caso apoyaban el hecho de que se acortara y se firmara un acuerdo de paz. La siguiente pregunta será, ¿cuáles fueron las condiciones del acuerdo de paz que puso fin a la guerra civil en El Salvador? Bueno, una de las condiciones fue que hubiera una democratización de todo el proceso, la desmantelización de algunos equipos policiales como la Policía de Hacienda, la Guardia Nacional,
y por supuesto que se le diera la oportunidad a elementos de la guerrilla de participar en el proceso democrático. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué medidas se tomaron para abordar las violaciones a los derechos humanos cometidos durante la guerra? Bueno, uno de ellos es que se formó la Procuraduría de Derechos Humanos y se le dio también seguimiento, a través de lo que es el proceso de acercamiento de algunas áreas en donde el área civil no había incursionado, como por ejemplo el que cualquier persona a través de un partido político, como lo establecía la Constitución, pudiera alcanzar el poder y que ésta se respetara. Bueno, la siguiente pregunta que tendremos esta tarde es ¿cómo se reconstruyeron las Fuerzas Armadas y la seguridad en la posguerra? Bueno, uno de los acuerdos de paz fue el poder profesionalizar a las Fuerzas Armadas y que éstas pudieran ser dotadas como parte de ese proceso. Hay un colegio que se llama Colegio de Altos Estudios Estratégicos de la Fuerza Armada. Se dotó a este colegio, se formó como parte de esa estructura y no solo participaba la Fuerza Armada, sino también el área civil. Bueno, la siguiente pregunta será ¿cómo se desarrolló la política en El Salvador durante la posguerra y qué papel jugaron los partidos políticos en este proceso? Bueno, fue difícil la parte de la posguerra porque hubieron en este caso los dos grupos, tanto el ejército como la guerrilla, se tuvieron que desmovilizar y esto causó que en determinado momento hubieran abusos de parte de los dos, ¿verdad? Los que fueron desmovilizados tomaron parte en hacer acciones vandálicas y algunas de estas en este caso eran para sobrevivir porque no tenían de qué vivir, no era justificado, pero también hubieron violaciones a los derechos humanos cometidas durante la guerra que se estuvieron estipulando luego de este proceso, ¿verdad? Entonces parte de la recomendación fue investigar estos abusos que se dieron. Bueno, la última pregunta y vamos a cerrar con esta es ¿cuál fue el impacto económico y social de la guerra civil y cómo se abordaron estos desafíos durante la posguerra? Bueno, el impacto fue grande porque el desarrollo de El Salvador, de acuerdo al PNUD, se detuvo en un proceso de una década. Significa que en comparación con otros países que están en nuestra misma proporción, tuvimos una pérdida de una década, ¿verdad?, en desarrollo social, desarrollo educativo, desarrollo económico, y el desafío de abordar luego de la posguerra era la reconstrucción del país entero, del tejido social, de las estructuras físicas, de los puentes, de la inversión que se podía hacer, y por supuesto se abrió un espacio para que aquellos que de repente no habían participado en la política, como el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, pudiera participar. Era parte de la guerrilla, ¿verdad? Era ese conjunto de organizaciones, y con ello pues iniciar un proceso que ha sido largo y hasta el momento se sigue reconstruyendo. Bueno, hasta aquí llegamos. Muchas gracias por responder nuestras preguntas. Muy buenas tardes, mi nombre es Estefanía Araujo. Hoy les traigo una entrevista con alguien que vivió la guerra en sus tiempos de universidad, que iba empezando. Su nombre es Rosa María Araujo Cabrera. Ella ya consta con 62 años de edad y vamos. Rosa María Cabrera, tengo 62 años. Cuando la guerra vivía acá en San Salvador, en el barrio San Jacinto. Que cómo me afectó la guerra, pues la guerra nos afectó en muchas situaciones, tanto de estudio, de trabajo, familiar, psicológica, porque como nunca habíamos estado en conflictos así internos armados, ¿verdad?
no podíamos salir a pasear, ya no podíamos ir a los pueblos porque estaban sitiados tanto por el ejército como por la guerrilla. Bajaban en los buses a todos, nos registraban. Los que estudiábamos en la Nacional no podíamos andar libros ni documentos de la universidad porque nos confundían. Bueno, yo ingresé en ese año a la universidad y estábamos haciendo el registro cuando salieron unas personas con pañoletas rojas tirando panfletos. Luego llegó la Fuerza Armada y tuvieron que cerrar la universidad y estuvimos estudiando en el exilio. Bueno, y cambió toda la forma de vivir. Entre la familia teníamos temor de que si vivíamos cercanos, si teníamos familiares militares, teníamos pánico porque podía identificarlo el otro bando y viceversa. Si teníamos vecinos o personas que andaban en el conflicto armado, hasta nos pudieron haber confundido, ponían bombas, atacaban los lugares donde estaban los militares, y aquí en San Jacinto también hubieron muchas desgracias, tal vez personas que uno conocía, y como aventaban las bombas, eran los momentos armados que se daban entre las Fuerzas Armadas y la guerrilla, y uno quedaba entre medio, muy peligroso. Vivimos unas épocas demasiado terribles, que no quisiera uno recordar esas situaciones. Muchos familiares que tuvieron que huir del país, personas que tuvieron que abandonar sus lugares. Supimos de mucha gente conocida en los pueblos que los mataron equivocadamente o que murieron en fuego cruzado. La guerra dio comienzos ahí. Ahí por el año 1979 comenzaron los primeros ataques, ya en el 80 se fue intensificando hasta este año 1989, que fue la ofensiva final, que fue algo tremendo, porque fue casi todo San Salvador, el país, todo estaba sitiado, confundido, herido, sin comunicaciones, las familias no se podían ver porque quedaron aisladas en sus casas, hubo escasez de alimentos, no íbamos a estudiar ni a trabajar, fue una situación demasiado terrible. Gracias a Dios, familiares no perdimos en la guerra, pero sí personas muy conocidas de ambos bandos. Yo tenía alrededor de 17 años cuando comenzó la guerra. ¿Y cómo la hemos sobrellevado? Pues con valentía, con fe en Dios de que las cosas iban a mejorar. Gracias a Dios vinieron los acuerdos de paz y pudieron de alguna manera restablecerse algunas
aspectos de seguridad. La ofensiva final, que fue algo tremendo, tremendo, porque fue casi todo San Salvador, el país, todo estaba sitiado, confundido, herido, sin comunicaciones, las familias no se podían ver porque quedaron aisladas en sus casas, hubo escasez de alimentos, no íbamos a estudiar ni a trabajar, fue una situación demasiado terrible. Gracias a Dios, familiares no perdimos en la guerra, pero sí personas muy conocidas de ambos bandos. Yo tenía alrededor de 17 años cuando comenzó la guerra. ¿Y cómo la hemos sobrellevado? Pues con valentía, con fe en Dios de que las cosas iban a mejorar. Gracias a Dios vinieron los acuerdos de paz y pudieron de alguna manera restablecerse algunos aspectos de seguridad, algunos aspectos de que uno podía salir al país, pero las consecuencias de esta guerra las estamos viviendo en la actualidad, que son las familias separadas, los conflictos de los grupos estos, de las maras, todo eso es producto de esa guerra que se vivió trágicamente. Catequistas que murieron, ¿verdad? También desearía agregar que entre los conflictos que uno pudo vivir era el paro de autobuses, teníamos que caminar largas jornadas para llegar a los centros de estudio, de trabajo, y a veces había choque entre los dos bandos y uno tenía que tirarse al suelo o ver a dónde se resguardaba hasta que pasaba la situación. Y también hubieron muchos presos que eran inocentes, ¿verdad? Solo porque estudiaban en la Universidad Nacional o porque salían de los colegios en la noche. Las personas, los catequistas eran perseguidos. Bueno, cuántos asesinatos de sacerdotes y seminaristas y personas catequistas que murieron, ¿verdad? Injustamente. Todo eso afectó psicológicamente a cada uno de los que vivimos. Hola, buenas. Aquí estamos para hablar sobre el conflicto armado salvadoreño, pero antes que nada me gustaría que me brindase su nombre. María Luz Méndez. Ok, mucho gusto, María. Y en este video vamos a hablar sobre el conflicto armado salvadoreño, o conocido mejormente como la Guerra Civil en El Salvador. ¿Y podría brindarme usted un conocimiento previo sobre lo que pasó y lo que es? Bueno, sí, cuando la guerra estaba, pues todo era bien difícil, porque era un solo conflicto, porque era como con los militares, ¿verdad? Había mucha pobreza, debido a eso, pues, creo que con la guerra. Entonces, muchas personas tenían que huir de un lugar a otro, ¿verdad? Para que, pues sí, por lo mismo de la guerra, no podían estar en un solo lugar. Sí. ¿Y sabe en qué fecha inició? Pues empezó en el año 1980. Sí. En 1980, ¿sabe sobre la fuente del conflicto, por qué se dio? Pues se supone que fue por lo mismo, como no había mucha pobreza, por eso. Okay. Entonces ellos querían quizás dirigir el pueblo, por así decirlo. Sí, correcto. Y dicho conflicto se intensificó por el asesinato de un presidente, ¿verdad? El nombre del presidente. Era un sacerdote, Monseñor Romero, creo. Sacerdote, Ajá, sí. Era sacerdote. Ok, gracias. Y tanto el gobierno como los grupos guerrilleros cometieron varios abusos contra la comunidad del país, ¿verdad?
¿Y podría brindarme un ejemplo de lo que más o menos ocurrió? Pues los abusos quizás eran porque ellos reclutaban a jóvenes, niños pues de 12 años, les enseñaban a pelear y a matar gente, a usar armas, ¿verdad? Eso me imagino yo que era parte de abuso. Sí. ¿Verdad? Ok. Y el conflicto armado, la fecha en la que finalizó. Fue cuando se llegaron los acuerdos de paz, pero no me acuerdo qué año fue. Puedo leer que duró de 1980 hasta 1992. En el 92 fue Sí. cuando el presidente cristiano firmó los acuerdos de paz en Chapultepec. Sí, así es. Sí, exactamente. Y bueno, ya con eso finalizaríamos un conocimiento previo sobre el conflicto salvadoreño. Bueno, eso es lo poco que le puedo explicar porque no me acuerdo muy bien, pero sí fue tremendo en ese tiempo. No, sí, está bien, me ha brindado mucha información que ayudará para el video y también gracias por su presencia. Bueno. Ok, bueno, luego de un conocimiento previo sobre el conflicto armado salvadoreño, le preguntaré sobre algunas causas internas que sucedieron, así que ¿podría brindarme usted algunas causas internas sobre el conflicto armado? Sí, está la desigualdad social y económica, violaciones hacia los derechos humanos, poco acceso a diferentes lugares y otra es falta de participación ciudadana. Sí, exacto. Como sabemos que esas causas internas, los militares excluían a los ciudadanos, ¿verdad? Y Sí. a la participación ciudadana también por el gobierno, que les limitaban a hacer algunas cosas, tanto como visitar otros lugares por el régimen que había. Y luego le preguntaré sobre algunas causas externas que podría mencionar. Está uno, por ejemplo, financiamiento y apoyo que pedían los militares. Sí, exacto. Sucedía eso porque los militares pedían poder, ¿verdad? Sí, Y financiamiento para sus armas y también... y no se las daban los apoyos. Ajá, exacto. A ver, el presidente pues no les daba este apoyo a ellos. Ya por eso ellos pues también actuaban así. En conclusión, el conflicto armado de El Salvador dejó profundas huellas en la historia y en la sociedad de nuestro país. Como acabamos de ver en nuestros videos, a las personas que entrevistamos le dio un gran impacto el conflicto armado de El Salvador y nos deja siempre a la historia algo que aprender. Muchas gracias por su atención prestada.